Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase de cálculo diferencial patrocinado por EPA Asesorías que corresponde a gráfica de funciones. Vamos en esta clase a hacer una introducción, vamos a ver unas gráficas elementales, cómo podemos graficar una función en el plano cartesiano, también llamadas coordenadas rectangulares, y a partir de estas gráficas podrán entonces en las siguientes clases comprender cómo se realizan otro tipo de gráficas de funciones un poco más complejas. Entonces, el objetivo de esta clase es que aprendamos esas gráficas elementales. Empecemos entonces explicando lo que corresponde a un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano está compuesto por dos ejes, un eje horizontal que le vamos a llamar el eje de la X, que sería donde van a ir todos los números del dominio, entonces a ese eje le llamamos el eje X, y un eje vertical que va a corresponder al rango de la función, que es donde le vamos a llamar el eje Y. Recordemos que la Y también en las funciones la podemos denotar como f de x, que es la imagen de x. Los puntos para poderlos graficar en este plano cartesiano, entonces recordemos que el primer punto siempre va a corresponder al eje x y un segundo punto que corresponde al eje y. En ese término entonces vamos a tener que si queremos graficar el 2 3 pues entonces en la x miremos que es un 2 y en la y es un 3. Obviamente graficado a escala, miremos que esto tiene 1, 2 y entre cada número siempre hay una misma distancia. Entonces en x2 y en y es 3 el punto estaría ubicado en esta posición. Y se llaman coordenadas rectangulares precisamente porque el punto, obsérvese que forma un rectángulo si lo hago desde el origen. Están formando un rectángulo, se les llama entonces coordenadas rectangulares. El rectángulo queda ubicado en el eje X en la posición 2 y en el eje Y en la posición 3. Si queremos graficar otro punto, por ejemplo, el 3 y el menos 4, entonces estaríamos graficando el 3 que está en esta posición del eje X y el menos 4 que estaría hacia abajo del eje Y. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 estaría en esta posición. Los números negativos del eje X estarían hacia el lado izquierdo, menos 1, menos 2 y así sucesivamente hasta el infinito. En este caso tenemos entonces el punto 3 menos 4 que estaría ubicado en 3 bajo hasta donde me encuentre el menos 4 y estaría ubicado entonces en esta posición. Y obsérvese que también forma entonces el rectángulo. Este punto sería el 3, menos 4. Así se denota un punto. Y el primer punto que era 2 3. Ahora bien, ya graficamos simplemente dos puntos. ¿Cómo graficamos una función? Entonces, para graficar la función, nosotros lo que vamos a coger es una serie de puntos que nos permita a nosotros unirlos y finalmente tener la gráfica de la función. Entonces vamos a tener vamos a hacer una función básica, digamos f de x igual a x menos 3, x menos 3, eso es una función, una fórmula, una relación que me está diciendo cuando yo le doy valores a la x va a tener un resultado. Entonces vamos a tener unos valores que les llamamos valores de entrada, que eso es lo que va a corresponder a la x, y hay unos valores que se llaman valores de salida. Entonces tenemos dos columnas. Dependiendo del valor que yo entre a la función, va a tener una salida correspondiente. Entonces, las entradas acabamos de decir que corresponde al valor de la x y la salida corresponde al valor de la y, que es lo mismo entonces que decir el resultado en f de x. Entonces, podemos hacer una tabla con diferentes valores. Vamos a tomar varias parejas. Entonces, a la x démosle los valores que queramos. 1, 0, menos 1, valores negativos también es válido, el 2, el 4 y finalmente también le podemos dar fraccionarios, los números que queramos, incluso coloquémosle el menos 2. Entonces, en este orden de ideas, a cada valor de la x le debe corresponder un valor en la y. Esos no nos los inventamos, sino que cada número lo introducimos en la función. Entonces, con el 1 tendríamos entonces que debo hacer f de 1, quedaría igual
donde está la x, coloco lo que haya colocado dentro del paréntesis, que es el 1 en este caso, 1 menos 3, y obsérvese que me da un valor de salida que es menos 2. Tenemos otro valor que es el siguiente, que es f de 0. F de 0 sería 0 menos 3, que da menos 3, y así sucesivamente con cada uno de los valores 1, 0, menos 1, menos 2. Con el 1 entonces tenemos que la pareja que dio es el menos 2, con el 0 nos dio el menos 3, con el menos 1 si continuamos haciendo la relación daría menos 4, con el menos 2 daría menos 5, con el 4 daría 1 y con el 2 tercios quedaría menos 8 tercios. Si lo reemplazamos y hacemos la operación nos quedaría entonces de esa forma. Miremos entonces ahora cuál es la gráfica de esa función x menos 3. Entonces la gráfica de esa función, voy a hacer primero por acá entonces el eje y voy a hacer por acá arriba el eje x. Entonces, tomando las posiciones, los diferentes puntos, miren que cuando x es 1, y es menos 2. O sea que cuando la x es 1, la y es menos 2, que estaría por acá en esta posición. Este sería el primer punto de la gráfica que nos va a dar. Segundo punto es 0 menos 3, 0. Entonces no me muevo nada en la x porque es 0 y bajo 3 unidades porque es menos 3. Este sería el segundo punto. Eh, y el siguiente que es menos 1 menos 4. Entonces menos 1 y menos 4 está en esta posición. Aquí está el menos 4. Entonces el tercer punto está acá. Bueno, y así podemos continuar graficando el menos 2 menos 5 que estaría también en esta próxima posición. ¿Y cuál es el número indicado de posiciones a hacer? Eso depende de la gráfica que vayamos a realizar. En este caso, uno sabe que como la x está elevada a la 1, eso nos da una línea recta. Entonces, con dos o tres puntos que usted tenga ya es suficiente para tener la línea recta. Mínimo dos puntos. Con un punto no se pueden trazar infinitas rectas. Con dos puntos se puede trazar una recta, pero es bueno tener los tres puntos para disminuir el posible error que podamos cometer en los cálculos. Entonces observemos que efectivamente como la x está elevada a la 1, vayamos identificando eso en las funciones y no está en un fraccionario, entonces obsérvese que los puntos que voy tomando van tomando cierta forma. En este caso la forma que toman es la forma de una línea recta. Y si yo sigo sacando puntos y graficando, todos los puntos van a dar sobre esta misma línea recta. Entonces, esa es la gráfica de la función f de x igual a x menos 3. Es la gráfica de dicha función. Como les digo, podemos tomar con una tabla, podemos graficar entonces la función, pero van a haber funciones que son muy complicadas de hacer porque tienen mucho cálculo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a aprendernos unas funciones básicas y a partir de esas funciones básicas podremos graficar otro tipo de funciones. Entonces la primera función que nos vamos a aprender es una muy sencilla que es la de f de x igual a x. Esta es la más sencilla de todos, que es la gráfica de una línea recta. F de x igual a x, obsérvese que está a la 1. Esa gráfica, cada gráfica tiene sus propias características. Miremos que esta gráfica va a pasar por 1, 1, 2, 2, 3, 3. Porque si yo introduzco el 1 en la x, pues la y también va a dar un 1, va a dar el mismo valor. Así que la gráfica de f de x igual a x es una línea que forma un ángulo de 45 grados con el eje x. Y esa sería entonces nuestra primera gráfica. Grábense esta gráfica, es mejor grabarnos, memorizar unas cuantas gráficas elementales y a partir de esas elementales podemos llegar a otras mucho más complicadas. Vamos a pasar ahora a una gráfica un poco más difícil. Esta es la gráfica, segunda gráfica que debemos aprendernos, es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado. Y miremos algunas características de ese f de x igual a x al cuadrado. Y voy a hacer la misma tabla que hice ahorita. Dos columnas donde voy a colocar en un lado los valores de entrada que es el eje x y por otro lado los valores de salida que es y igual f de x. A la x le voy a dar el valor de 0. Miremos cuál es primero cuando le doy el valor de 0.
¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0 al cuadrado da efectivamente 0. O sea que esta es una gráfica que como dio 0 y la y también dio 0, es una gráfica que pasa por el origen como lo estamos viendo efectivamente en esta posición. Miremos otra, si le doy el 1, 1 al cuadrado da 1, entonces efectivamente miren que en 1 también está pasando por 1. Tiene unos puntos específicos. Demos el número de 2. El 2, 2 al cuadrado da 4. Y efectivamente se ve que cuando le doy el número de 2, miren que estaría dando entonces la posición 4. Y estaría en este punto. Por eso en estas gráficas, cuando no es lineal, porque obsérvese que está elevada al cuadrado, en estas gráficas es importante para saber la forma hacer muchos más puntos. Por eso el método de las tablas no es recomendado. Nos vamos a aprender las gráficas básicas y a partir de ellas graficamos unas más complicadas. La segunda gráfica entonces que debemos aprendernos es esta x al cuadrado. Miremos algo importante acá. Cuando yo le doy el valor de menos 2, aquí hay que tener en cuenta que menos 2 al cuadrado, acuérdense que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar uno positivo, da 4. Entonces también da 4. Al darle el valor de menos 2, dio la posición 4. O sea, este punto de acá. Y le puedo seguir dando infinitos números x, donde siempre entonces la imagen va a ser x al cuadrado. El número que está de este lado se eleva al cuadrado y va a dar la gráfica que tenemos entonces al lado derecho. Al tener esa gráfica, ya entonces entendemos cuál es la gráfica de x a la 2. Esta es la que llamamos una parábola. La parábola entonces es una gráfica también muy conocida que es importante aprendernos. Entonces pasa por el origen y tiene una forma simétrica respecto al eje Y. De esa forma, si ya conocemos la x cuadrada, que es esta que tenemos acá punteada de negro, esa es x cuadrada, vamos a definir también algo y es todas las funciones que sean x elevadas a un número par, a la 4, a la 6 y todos elevados a un número n donde n es par, van a tener esta misma forma. Entonces, esta punteada de negra es x a la 2. La siguiente de color rojo va a ser x a la 4, que observemos que después del 1 es un poco más cerrada, antes del 1 se acuesta más, ¿sí? Entonces esa sería la de x a la 4. Y si queremos hacer x a la 6 es un poco más cerrada. Aquí lo importante es que aprendamos que tiene esta forma. Listo, esa sería entonces la siguiente función que debemos aprendernos. Ya sabemos la lineal, ya sabemos cómo graficar una cuadrática, ya sabemos cuál es x a la 4, a la 6, a la 8, a la 10 y con n par. Ya sabemos entonces infinitas gráficas cómo es que son. Ahora, siguiente gráfica, miremos la cúbica. Cuando tenemos la función cúbica, vamos a tener esta que es la función f de x. Ya vimos cuando la x está elevada a un número par como es. Entonces, en este caso, cuando la x está elevada a un número cúbico impar, en este caso cúbico, vamos a tener la gráfica con las siguientes características. Pasa por 0, 0, pasa por 1, 1 y también va a pasar por el 2, 8, porque 2 al cubo es 8. Entonces, cuando estoy en el eje X, estoy en el 2, en el Y va a pasar al 8 y por eso vemos que la gráfica pues todavía no alcanza, ya quedaría cada vez más grande, crece muy rápido. Lo mismo por este lado, menos 1, da menos 1 al cubo y así sucesivamente también puedo tener unos números para esta. Esta es la gráfica de x a la 3. Y así como vimos, cuando la x está elevado a un número par, también tenemos cuando la x está elevado a un número impar, n, donde n es impar. Entonces, la punteada de negra es x a la 3. La punteada de roja va a ser x a la 5. Y la punteada de verde va a ser x a la 7. Cada vez que crece el exponente la gráfica es mucho más cerrada y obsérvese que el rojo en la parte de abajo también es más cerrada la gráfica roja y la verde, que corresponde a números exponentes más grandes que 3. Ya tenemos entonces otra gráfica memorizada, tenemos la cuadrática, la lineal y la cúbica. De esta forma también aprendamos otra básica que es la gráfica
de f de x igual a raíz cuadrada de x. También a esta podemos tener una gráfica, pero observemos que esta tiene una particularidad importante y es que al lado izquierdo de la x no hay absolutamente ninguna gráfica. Miremos que la gráfica empieza desde cero. ¿Por qué eso? Porque recordemos que en ningún momento uno puede hacer raíz de menos 4. Por lo menos en los reales no se puede hacer esta operación. Entonces, al hacer menos 4, no voy a tener ninguna imagen en el valor de la y, porque no existe ese valor. Por lo tanto, la gráfica empieza desde cero. Miremos que la raíz de 4, raíz cuadrada de 4 es 2 y por eso el punto está acá en 2. Y así sucesivamente podemos tener que la raíz cuadrada de 16 también es el 4 y miren que corresponde a el número 4. Y esa sería la gráfica de raíz cuadrada de x. Al final hay un resumen de estas gráficas para que las volvamos a mirar. Siguiente gráfica. De esta forma entonces vamos a tener muchas gráficas más. Hagamos entonces ya un repaso de las gráficas. Tenemos entonces la lineal, pasa por el origen y tiene un ángulo de 45 grados. Esta es la de x. La siguiente gráfica, que es la de x a la 2, o cualquiera que tenga un número elevado a la n donde n es par, donde n es par. X a la 2, a la 4, y ahí están todas las familias de x a la n, con n par. Tenemos la de raíz cúbica de x, y también tenemos toda la familia de x a la n cuando n es impar, que es de esta forma. Finalmente la otra que vimos fue la de raíz cuadrada de x, que tiene también esta forma. Cuando uno tiene la de raíz cuarta de x, es una gráfica que también se cierra un poco más, de esta forma. Sería la raíz cuarta de x y así podríamos tener entonces esa gráfica también memorizada. Finalmente, si queremos saber muchas más gráficas, pues en las próximas clases vamos a ver otro tipo de funciones como son las exponenciales y ahí miraremos cuál es la gráfica de dichas funciones. También vamos a ver las gráficas de las funciones trigonométricas. En este caso les muestro dos gráficas. La primera, la parte de arriba, es la gráfica de seno de x y la gráfica de abajo, que es corresponde a la gráfica de coseno de x. Vamos a aprender en una clase posterior cómo podemos hacer estas gráficas, memorizárnoslas, pero por ahora entonces solamente aprendámonos estas gráficas básicas con las cuales vamos a poder llegar a otras más complejas. Bueno, si les gustó, compártanlo. Si no, dejen sus comentarios. Recuerden que esta clase es patrocinada por EPA Asesorías. Pregunte también por las clases virtuales en vivo que están dadas por Juan Camilo Restrepo. Es un gusto poder ayudarles. Recuerden, compártanlo. Si no, entonces dejen sus comentarios. Hasta pronto.